Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que la gracia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes en esta maravillosa oportunidad en que podemos llegar a sus hogares, a sus familias, con Radio Amanecer en Estudio. Este programa que persigue precisamente el conocimiento de la palabra de Dios, estudiándolo a través de nuestra guía de escuela sabática, una guía que prepara la Iglesia Mundial con el fin de que de manera sistemática podamos cada día tener un encuentro con las Escrituras y podamos fundamentar nuestra fe, no en conocimiento o doctrinas de hombres, sino en la Biblia, que tiene toda autoridad según la revelación del Espíritu Santo. Pastor Mato, que Dios te bendiga en esta hora, contento de volver a encontrarnos hoy ya martes 19 de noviembre. Estamos contentos, Pastor, ya estamos avanzando en el estudio de esta semana, que lleva como título el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y para hoy, martes 17 profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús en su primera parte. Así es, hay un texto que estamos memorizando y hoy lo voy a decir antes de orar, que dice: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5:39, y lo voy a repetir porque ya hoy es martes, pastor. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Es para que vayas recordando. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. En la repetición está el aprendizaje, familia. Así que repitamos hasta que podamos recordarlo completo, el texto de Juan 5:36. Vamos a orar antes de iniciar con el estudio que corresponde para hoy, martes 19. Mañana mi hijo cumple 20 años, Pastor Matos. Interesante. Mi hijo llega a la mayoría de edad, cumple 18 años. Mañana 20 cumple 18 años. Y estamos contentos de saber que ya tengo un hombre, caramba, tremendo. Gloria a Dios. Me está poniendo viejo el muchacho. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias te damos. Te agradecemos por lo bueno que tú eres. Gracias por el acceso que tenemos al libro de toda autoridad, la Biblia, a tu revelación, a la revelación más completa que tenemos de tu persona y de Jesucristo. Y que en esta hora, Señor, al ver las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en ti, esto pueda también ser un elemento para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en que tú eres nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En la guía de estudio nos dice: en una ocasión con los líderes religiosos acerca de su identidad, Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. A primera vista parecería innecesario que lo hiciera, pues ellos creían en ella. Sin embargo, lo hizo para mostrarles quién era, independientemente de cuán duros fueran sus corazones y de cuánto lucharan contra la convicción impulsada por la evidencia. Por su parte, Juan registra muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas dadas en la Biblia. Y hay una pregunta allí antes de leer los textos que nos dicen dos preguntas. Dice: ¿qué relación existe entre los siguientes pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? Es decir, ¿cómo utiliza el Nuevo Testamento estos textos para dar testimonio en favor de nuestro Señor Jesucristo? Muy interesante. Vamos a la Biblia, mi gente. Agarre su Biblia, por favor. Porque hoy vamos a leer varios textos, estaremos haciendo una comparación. Son textos paralelos del Antiguo y del Nuevo Testamento que apuntan a la misma cosa, y la manera como son utilizados, reinterpretados, dirigidos con el fin de que podamos ver en esos textos del Antiguo Testamento, textos mesiánicos que apuntan precisamente a nuestro Salvador. Dice Juan 1:23, es el primer texto que está allí. Juan 1:23 dijo:
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién dijo esas palabras, Pastor Matos? Eso lo dijo Juan el Bautista cuando inició el ministerio y señaló a Jesús. Exactamente, como la voz que clama en el desierto. El preparador del camino. Exactamente, Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Note que Isaías está hablando de preparar el camino de Jehová, y entonces Juan el Bautista se adjudica precisamente esas palabras como aquel que prepara el camino del Señor, y como Cristo utiliza esas palabras también hablando de Juan, que es como el segundo Elías que presenta también el libro de Miqueas, que presenta el libro de Malaquías en torno a la preparación de nuestro Salvador. De manera que aquí encontramos un fiel cumplimiento de esas palabras que ya fueron dichas por el profeta en la persona de Juan el Bautista. También encontramos en Juan 2:16, Juan 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Su profecía en el Salmo 69, verso 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que vituperan cayeron sobre mí. Interesante cómo se aplica y cómo los discípulos ven, porque nota que aquí no es que Cristo le dice, mira, ese texto está diciendo que yo tengo que hacer esto, que es lo que mencionaba ayer, tú recordarás, sino que usted nota con claridad acá, pastor, que los discípulos ven en el celo de Jesucristo por la casa. Recuerdan el Salmo 69:9 y dicen, oye, pero mira, aquí está diciendo que el celo de la casa le consume. Y nota cómo él está haciendo esto acá. Cómo le consume el celo por la casa de Dios al punto de expulsar a los cambistas y los que estaban convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones, como Jesús le dice. Tenían un mercadero en el templo. Y Cristo, por el celo que tenía por la casa, pone en evidencia que es el Mesías. Jesús fielmente cumple lo que está escrito. Los discípulos ven realmente lo que él está haciendo y están dando cuenta que se está cumpliendo lo que ya el salmista había dicho. Y es importante ver cómo hay esa correlación, esa alusión o esa cita directa o ese eco, como algunos autores y eruditos han presentado acerca de la relación que hay de un texto con otro, y esa relación también que hay entre los textos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Aquí de manera clara se presenta cómo los discípulos se dieron cuenta que en ese accionar de Jesús se estaba trayendo a colación lo que ya el salmista había dicho en el Salmo 69. En Juan 7:38, que es el siguiente verso, por favor lean conmigo, yo espero que tengan sus Biblias abiertas allá. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jeremías 2:13, que es el texto del Antiguo Testamento, al que posiblemente se hace alusión acá, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Note la expresión, fuentes de agua viva. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Y Cristo dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. O sea, note que Cristo se está haciendo la persona precisamente que abandonó el pueblo de Israel en Jeremías 2:13. Me abandonaron a mí que soy fuente de agua viva. Ahora, si tú bebes de esta agua, tú tendrás una corriente de agua viva, porque Cristo es esa fuente. O sea, hay una relación directa entre el diálogo de Juan 7:38 y Jeremías 2:13. Como dice el apóstol Pablo, tomando relación a lo que usted acaba de mencionar, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y no es un secreto para ninguno de los que estamos estudiando esta guía de estudio de este trimestre, que Jesús fue quien guió a su pueblo en el desierto, los condujo por el Mar Rojo, los atravesó y los llevó
a través del desierto, dándole agua de la roca, y esa roca que lo guiaba, dice el apóstol Pablo, era Cristo. De manera que Jeremías está hablando de Dios como esa cisterna, esa fuente de agua que ellos desecharon, porque está tomando claramente en evidencia también los hechos maravillosos, portentosos que Dios realizó en favor de su pueblo cuando los condujo a través del desierto, supliéndole el agua y la alimentación que estos necesitaban. Él es la fuente de agua que guió a su pueblo. Él es esa fuente de agua que quiere suplir hoy la sed de cada uno de nosotros, y tenemos que estar seguros y confiados, creyendo que eso es realidad en nuestras vidas. Juan 19:36 dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y está citando el libro de Números, capítulo 9, versículo 12, donde nos dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua de la celebración. El cordero que era sacrificado en el Antiguo Testamento debía ser perfecto, debía ser un animal perfecto, porque era un símbolo de la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que vendría a ser sacrificado por cada uno de nosotros, como Juan bien lo señaló, como el Cordero de Dios. De manera que ese ejemplo o ese texto que nos está presentando aquí Juan, de que en Jesús, en su persona, en su sacrificio, no debía ser hueso quebrantado, tiene un fiel cumplimiento, porque tampoco en los sacrificios del santuario, de los animales, los corderos que se sacrificaban, debía tener hueso quebrantado, sino que debía ser un sacrificio perfecto. Y así mismo fue Jesús, un sacrificio perfecto para expiar los pecados de todos nosotros. Muy interesante ese texto, pastor, porque es otra de las profecías del Antiguo Testamento que tienen cumplimiento en la persona de Jesús, que no estaban en control de Jesús. Yo ayer señalaba que hay elementos proféticos que Cristo ejecuta porque obviamente tenía que ejecutarlos Él, estaban bajo su control. Un ejemplo que señalaba era el tema, por ejemplo, que debía entrar a Jerusalén montado en un pollino. Y usted nota que Cristo mismo manda a buscar el pollino, se monta en él y entra según presenta la profecía. Eso Él lo podía controlar. O sea, eran acciones que Él tenía que hacer, porque obviamente Él era el Mesías y debía cumplir el cronograma que estaba señalado en el Antiguo Testamento. Usted va a notar en Juan que Cristo siempre habla de que no ha llegado mi hora, no ha llegado mi momento. O sea, el Señor respondía a un calendario divino, No podemos perdernos en eso. Cada acción de nuestro Salvador respondía a un hacer divino. Él tenía ya un cronograma de cosas que debían cumplirse en Él. Por eso era tan metódico en esas cosas. O sea, Él era el Mesías, ya el Antiguo Testamento señalaba cosas que Él tenía que hacer y obviamente debía someterse a esas cosas. Pero hay elementos que no estaban bajo su control y reitero, no estaban en su hacer de manera personal. Y una de ellas es la que leemos en el texto de Juan 19:36 que el pastor Matos leyó hace un momento. No les romperían ningún hueso. Usted notará que las personas que estaban crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda, con el fin de acelerar su muerte porque la Pascua se aproximaba, un elemento que se hacía para que la gente muriera más rápido en la crucifixión, porque una de las causas más probables de la muerte del crucificado era la asfixia. Entiéndase que la persona estaba colgada, suspendida por sus brazos en el aire. No sé si usted alguna vez ha hecho ejercicio en una barra y usted se queda colgado, suspendido así. Piense usted que usted le abran esos brazos y con un clavo le atraviesen en las muñecas, en las coyunturas entre la mano y el brazo, en esa parte, en el hueco que está ahí, le atraviesen un clavo, y que usted lo levanten y usted quede suspendido así, en ese estado. Cada vez, por la debilidad propia del cuerpo, se hace más difícil para usted poder respirar. O sea, al estar suspendido entre los brazos, sus músculos están contraídos completamente. Y para usted respirar, debe abrir el diafragma. Y eso es una fuerza que usted tiene que hacer. La gente con las piernas, aunque clavadas y le dolían mucho, a las rodillas están ahí disponibles, podía hacer un poquito de esfuerzo y abrir el diafragma y respirar. Ahora, para acelerar la muerte del reo crucificado, les rompían las rodillas y de esa forma la persona no podía impulsarse
para respirar. Como que la profecía testificaba que a Cristo no le romperían sus huesos. Cuando llegaron donde Jesús, después de haberle roto los huesos al que estaba a la derecha y a la izquierda, le rompieron las piernas, dice la palabra. Cuando llegaron donde Jesús, Jesús estaba muerto. Le clavaron una lanza entre las costillas y estaba muerto. O sea, no les rompen sus huesos, como presenta el libro de Números 9:12, y de esa forma el sacrificio era correcto según presenta la palabra de Dios. Todo lo que estaba profetizado acerca de lo que iba a acontecer en la vida de Jesús realmente fue realizado de la misma manera como estaba escrito en los profetas del Antiguo Testamento. Es por eso que cuando leemos en Juan, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos realmente los textos que hablan acerca de la vida del Mesías. Todos ellos tienen una relación estrecha y perfecta con lo que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y es por eso que Jesús, cuando llega, cuando ministra en favor de aquellos, lo hace afianzado en lo que las Escrituras ya habían profetizado acerca de él. Por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que todo lo que había dicho realmente había acontecido en cuanto a su persona. Y muchos creyeron en su ministerio, en su obra, a raíz de ese cumplimiento de la resurrección y de los hechos que marcaban su proceso hasta el Calvario, hasta su muerte crucificado como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fue llevado como un cordero, no abrió su boca, así lo profetiza, lo dice claramente el salmista en el Salmo 53, y cada una de esas cosas, de esos detalles, es lo que realmente le puso en la vida de los discípulos ese énfasis, esa parte, para que ellos realmente se dieran cuenta que ese hombre, que ese Señor, que ese profeta era el Salvador del mundo. Muy bien, pastor. Claramente señala Isaías 53, esas palabras que dijiste hace un momento, en esa escritura de Isaías, acerca del siervo sufriente, en Isaías 53. El párrafo final de la guía de estudio señala, no solo Juan, sino también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y aunque Jesús estaba continuamente destacando ante los discípulos las escrituras que predecían su ministerio, ¿cuándo entendieron ellos finalmente que las escrituras lo señalaban a él? Fue recién después de que murió, resucitó y se le apareció. Por eso cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que habían dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús, según Juan 2:22 y también Juan 20:9. Nota, pastor, que aunque las profecías que leemos hace un rato y que leímos hace un momento, están ahí hace tantos años y los judíos tenían acceso a ella y los discípulos tenían acceso a ella, los fariseos posiblemente la sabían de memoria. Pero usted nota que no creyeron en Jesús y no quisieron ver en la persona de Jesús el cumplimiento de estas profecías. No fue hasta después de su resurrección que incluso los mismos discípulos se dieron cuenta de que sí, de que era el Mesías, de que es cierto, que lo que la Biblia señalaba, lo señalaba acerca de Jesús. Usted va a ver un Pablo que también viene y menciona las profecías del Antiguo Testamento en torno al cumplimiento de Jesucristo. O sea, todo se empalma en el momento que Cristo resucita de los muertos y ahora pueden entender, es como si fuera un velo delante de su vista, un paño que le cierra la vista y le es quitado y dicen, oye, pero es cierto, ahora yo puedo entender por qué el texto acá señalaba esto, por qué se menciona esta parte en la Biblia, de qué está hablando el Antiguo Testamento. Es como que si la luz penetrara en sus mentes y ahora de una vez por todas pueden comprender la verdad de la palabra de Dios de una forma como nunca antes. Qué bueno es saber que nosotros hoy tenemos toda esa luz completa. O sea, eso que era oculto para los discípulos de Cristo y para todos los judíos en ese entonces, es una verdad que está a nuestro alcance. Es decir, la luz de la palabra,
La iluminación que viene de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, está a nuestro alcance. Hoy nosotros podemos comprender cosas que los discípulos no pudieron comprender durante el ministerio de Jesús. Hoy tenemos una verdad más abierta, más completa, más clara. Hoy no deberíamos tener ningún elemento de duda acerca de quién es Jesús para nosotros, de quién es, cuál es su esencia, de dónde vino, cómo nos salva, de qué manera interactúa con nosotros como seres humanos. O sea, la palabra de Dios está abierta para nosotros como nunca antes. Cuando usted ve en Daniel, por ejemplo, que la ciencia se aumentaría, tiene que ver mucho también con la forma como hoy podemos tener acceso a una verdad más clara de la Biblia, a un acceso más completo a la palabra, a una capacidad de interpretar con mayor conciencia, porque hoy disponemos de una mayor luz. Y claro, mi gente, entre mayor luz, mayor responsabilidad. Hoy tenemos una mayor responsabilidad de acercarnos al texto y de poder ver al Mesías revelado en estas profecías del Antiguo Testamento. Quiero leer una parte que hay en el auxiliar que nos dice: ningún libro podría esclarecer plenamente las muchas citas y alusiones que encontramos en el Antiguo Testamento que el Evangelio de Juan. Este sustenta el testimonio claro de Jesús. Como ya hemos señalado, el propio Juan recurre a un lenguaje exagerado para subrayar la imposibilidad de la tarea. Pienso que ni aun en el mundo cabrían todos los libros si se escribieran los hechos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Juan espera que cada lector a quien va dirigido su evangelio esté familiarizado con los textos del Antiguo Testamento y puedan darse cuenta cómo estos entran en estrecha relación con el ministerio que Jesús realmente desempeñó. Al igual que con su gran obra, el libro de Apocalipsis, que es imposible leerlo y comprenderlo si no hay un entendimiento claro de los hechos escritos y revelados en el Antiguo Testamento, así también sucede con su evangelio. Algunos autores se refieren a este método como el método de la intertextualidad, que es la relación que existe entre un texto del Antiguo Testamento y un texto del Nuevo Testamento, llámese a través de una cita, a través de una alusión o a través de un eco, que son las maneras como algunos eruditos relacionan los textos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, tomando en cuenta la fidelidad de lo que escribió el autor en el Antiguo Testamento y cómo es citado o se presenta un eco o una alusión en los hechos escritos en el Nuevo Testamento. Juan nos presenta y da por sentado que cada lector puede y debe percibir que sus palabras se hacen eco en lo que realmente fue revelado o escrito en los profetas del Antiguo Testamento. Hoy podemos nosotros tomar esa relación y poder estudiar con más detenimiento, darnos cuenta cómo esa relación existe y cómo tiene un mensaje práctico para nuestra vida hoy acerca de los hechos, no solamente en la persona de Jesús, sino en los hechos finales que han de acontecer antes de su segunda venida. El Antiguo Testamento sigue jugando un papel preponderante en los acontecimientos que han de acontecer antes del fin del tiempo. En el Deseo Adolescente, pastor, en la página 732 y 733, haciendo una descripción de cómo la gente llega a entender quién es el Mesías y cómo el Antiguo Testamento lo señalaba, hay una descripción interesante de la resurrección de Jesús y lo que los ángeles aportan en el momento de la resurrección. El texto dice: una luz resplandecía en derredor de la tumba, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Mientras se demoraban en el lugar, vieron de repente que no estaban solas. Un joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez.
Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte, les dijo que resucitaría. ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Qué interesante esto en la forma como los ojos son abiertos, cómo la luz penetra en sus mentes en el momento que la resurrección se produce. La resurrección es un evento poderoso de la Biblia, mi gente. Es un evento maravilloso, queridos amigos, hermanos, que manifiesta cómo el Evangelio tiene ese enorme poder y cómo nuestra esperanza de salvación, nuestra esperanza de resurrección está precisamente en el éxito y triunfo de nuestro Salvador crucificado. Damos gracias a Dios por el estudio del día de hoy, Profecías del Antiguo Testamento, en su primera parte, en el marco de la lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y el texto que estamos memorizando está en San Juan 5:36, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Les invito para que oremos. Dios y Padre, gracias por darnos el privilegio una vez más de estudiar tu palabra junto a los amigos y hermanos, esperando que esa palabra tuya sea de bendición para cada uno. Ayúdanos a recibir esas palabras, a entenderla y a prepararnos y a preparar a otros para tu pronto regreso. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.